Para terminar, veremos prueba de hipótesis para la media, diferencia de medias e intervalos de confianza. Partiremos entonces con la prueba de hipótesis para la media. Para esto utilizaremos un código denominado t-test que viene de base en R y no necesitaremos instalar ninguna librería. Para este código debemos entregar muchos argumentos para que nos muestre el resultado en la consola. Primero debemos seleccionar la variable a contrastar o los datos. Por ejemplo, seguiremos con el total facturado de dólares. Luego debemos decirle al código si nuestra hipótesis es bilateral o unilateral. Entonces lo haremos con el argumento de alternative y deberemos decir si es bilateral, usar two-sided, o por ejemplo si fuese unilateral, si es mayor, entonces greater, o si es menor, less. Recuerden que eso va a depender de su hipótesis alternativa. Luego deberemos decir qué número estamos igualando nuestro mu. Por ejemplo, si fuese h0 mu igual a 0 y ha mu distinto de 0, entonces nosotros debemos poner acá mu igual 0. Pero ahora, recuerden que también puede ser mu igual 5 o mu distinto de 5, o así con cualquier otro número. Dependiendo del número de la hipótesis, es lo que va a ir aquí en este argumento. Y para terminar, y importante también, entregar el nivel de confianza con el cual queremos hacer la prueba. Para eso utilizamos el argumento de conf.level y ponemos, por ejemplo, 0.95. Esto puede ser cualquier nivel de confianza. Ejecutamos y aquí está el resultado. Fíjense que nos tira, que es un t-test de una muestra, nos tira el valor t, el estadístico, los grados de libertad y el valor p, que es un valor extremadamente pequeño. O sea, nosotros estaremos rechazando h0 al 0,05 y diciendo que mu es distinto de 0. Y fíjense que también es importante, nos muestra el intervalo de confianza al 95%. Y aquí tenemos el límite inferior y luego el límite superior. Bueno, pero ¿qué pasaría ahora si quisiéramos hacer una prueba de hipótesis, pero como diferencia de medias? Para esto nosotros deberíamos tener una misma variable separada en dos grupos. O sea, por ejemplo, el total facturado de dólares, pero separado por factores. Quizás pudiese ser casado o soltero, o hombre o mujer. Entonces para eso deberíamos entregar estos dos valores o estos dos grupos al código. Entonces partimos escribiendo nuevamente t-test y partimos entregando el primer grupo, que sería x. Pero ahora fíjense que no solamente tenemos que poner la variable total facturado de dólares, sino bajo qué grupo lo vamos a separar. Entonces supongamos que lo vamos a hacer con respecto al sexo. Para esto debemos escribirlo de una forma completamente diferente. No es solamente llegar y escribir el nombre de la variable. Fíjense lo que voy a hacer. Primero escribiré el nombre de la variable que contiene toda la data, o sea, data. Y entre corchetes seleccionaré primero el factor o el grupo. O sea, primero diré que sexo tiene que ser igual a hombre. Y luego seleccionaré todo el total facturado correspondiente a hombre. Y luego coma. Y pondré que el otro grupo, y, será lo mismo. Seleccionaré toda la data donde sexo sea igual a mujer. Y ahora todo el total facturado donde estén las mujeres. Luego de eso lo que queda es prácticamente lo mismo que el código anterior. Tenemos que indicar si es una hipótesis bilateral o unilateral. Asumiremos nuevamente una bilateral. Tenemos que decir entonces el valor de mu, que en este caso también lo dejaré en 0. Y además recuerden que para hacer una diferencia de medias, nosotros tenemos que saber o asumir
si vamos a decir que las varianzas de estos dos grupos son iguales o distintas. Para esto, asumiré que las varianzas son iguales. Entonces, utilizaré el argumento de var.equal y decimos verdadero. Y luego el nivel de confianza, que lo dejaremos en 95%. Ejecutamos. Y entonces fíjense que nuevamente nos entrega el estadístico t, los grados de libertad y el valor p. Para esto entonces estamos diciendo que bajo el nivel de significancia de 0,05 estamos aceptando H0, o sea estamos diciendo que mu1 es igual a mu2, o sea que la media del total facturado correspondiente a los hombres es igual a la media del total facturado correspondiente a las mujeres. Y también tenemos entonces el intervalo de confianza al 95%, donde tenemos el límite inferior y además el límite superior. Bueno, y como les dije entonces, también puede pasar que las varianzas sean distintas. Entonces nosotros copiamos simplemente esto, lo ponemos más abajo, y en ese caso, en vez de verdadero al argumento de las varianzas, escribimos que es falso. Lo ejecutamos y debiese salir exactamente lo mismo, pero obviamente cambiando el valor p, ya que estamos cambiando las varianzas. En este caso tenemos la misma conclusión. Tenemos un valor p del 0,11, que es mayor a 0,05, por lo que mu1 es igual a mu2. Bueno, y para terminar entonces nos quedaría solamente la prueba de hipótesis de muestras emparejadas. Primero que todo quisiera recordarles que para hacer una prueba de hipótesis de muestras emparejadas, recuerden que no puede ser entre dos variables distintas, sino que tendría que ser la misma variable, pero por ejemplo entre un antes y un después. Ojo, que tampoco significa que la estemos separando en grupos, sino que es medir la misma variable, pero en distintos tiempos. Para esto tenemos que hacer algo un poco más complicado. No podemos utilizar el código de acá arriba, sino que vamos a tener que crear dos nuevas variables que contengan los datos del antes y luego los datos del después. En este caso, como tenemos una sola base de datos que contiene distintas variables, lo que vamos a hacer es separar una de ellas en dos grupos, o sea, del 1 al 50 y luego del 51 al 100. Para esto entonces utilizaremos o seguiremos utilizando la misma variable, total facturado de dólares, pero crearemos entonces una variable que contenga los primeros 50 datos y la segunda variable que contenga los otros 50. Entonces, primero crearé una llamada variable 1 y ojo que ahora voy a seleccionar los primeros 50 indicando data del 1 al 50 de la variable 4. ¿Por qué? Porque el total facturado de dólares es la cuarta variable de la base de datos. Y luego lo mismo, vamos a crear una variable 2, pero que contenga del conjunto de datos de la 51 al 100 y también de la columna o variable 4. Ejecutamos ambos códigos y ojo que se debiesen crear dos nuevas variables. Entonces, estas son las que utilizaremos para hacer la prueba de hipótesis de diferencia de media. Entonces, nuevamente escribimos tip.test. X será nuestra primera variable, var1, y será la segunda variable, var2, y nuevamente seguimos con el resto del código que sería. Nuestra hipótesis va a ser bilateral o unilateral, seguiremos con la bilateral. El valor de la diferencia, que seguiremos con 0, recuerden que puede ser cualquier otro número. Y ahora agregaremos un nuevo argumento llamado pair, donde especificaremos que estas son muestras emparejadas. Y para terminar, el nivel de confianza que lo dejaremos en 0,95. Ejecutamos. Y entonces fíjense que acá tenemos nuevamente, nos está diciendo que es un t-test para muestras emparejadas, el valor del estadístico t, los grados de libertad y el valor p que sería 0,09, que bajo al nivel de significancia de 0,05 estaríamos aceptando H0, o sea que mu1 sería igual a mu2 y nuevamente
el intervalo de confianza al 95%, donde aquí está el intervalo inferior y aquí está el superior. Me gustaría recalcar que si llegáramos a encontrarnos con una situación así, donde solamente tuviéramos una variable y tuviéramos que separarla en dos grupos, recuerden que esto lo hice porque tenemos 100 datos. Pero si tuviéramos 500, entonces nosotros acá no llegaríamos hasta el 50, sino que al 250, y aquí del 251 al 500. Y así sucesivamente puede ser con cualquier otro número.